The Value of Doctrine 52. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. El valor de la doctrina. Estamos hablando en una serie de la Biblia que nuestro objetivo final es animar a los demás a leer las Escrituras de una manera regular y sistemática, debido a que la Biblia es un libro muy grande y difícil de entenderlo. Una lectura regular y sistemática nos ayudará a leerlo con eficacia. Leer regularmente significa tomar un breve periodo de tiempo para leer cada día, de 15 a 20 minutos diarios. Leer sistemáticamente significa leer cada libro desde el principio hasta el final, tal como fue escrito y debe ser leído. Es mejor comenzar con el Nuevo Testamento, porque es más fácil entender el Nuevo Testamento cuando estamos familiarizados con el Antiguo Testamento. Leer el Nuevo Testamento completo una y otra vez de capa a capa nos ayudará a entender las Escrituras. No nos preocupemos, ni desistamos cuando encontramos partes que no entendemos. La comprensión llega con la familiaridad, y la familiaridad llega con la lectura regular y repetida. La lectura de la Biblia es esencial para nuestra relación con Dios. El Señor se revela a sí mismo, su carácter y sus obras, a través de su palabra escrita. La lectura regular y sistemática profundiza nuestra relación con Dios, nos enseña a amarlo y obedecerlo. El Señor no se enojará cuando no leemos, pero si no leemos, nosotros nunca conoceremos al verdadero Dios y sus planes eternos para nosotros. La Biblia es nuestra única fuente de información e inspiración confiable y fidedigna para no confundir al conocimiento de Dios con nuestras emociones, las circunstancias, pensamientos y experiencias personales. Dios, cuando se revela a través de la Biblia, produce crecimiento y cambio en nosotros. A medida que la leemos podemos ser y hacer todo lo que Él quiere que nosotros tengamos y hagamos. Juan 6:6, Juan 14:21, Primera de Tesalonicenses 2:13. Es importante entender que la Biblia es una colección de libros que en conjunto cuentan la historia del deseo de Dios de recuperar su familia, mostrándonos los esfuerzos que Él ha hecho para lograrlo a través de Jesucristo. La Biblia revela que Dios creó a los seres humanos para que fueran sus santos hijos e hijas, porque el pecado nos ha descalificado de ser parte de ella, y nos había alejado del propósito para el cual nos creó. Efesios 1 del 4 al 5, 3:23, Hebreos 2 del 14 al 15, Primera de Pedro 3:18. La Biblia revela que Jesús vino a este mundo para morir el sacrificio por el pecado, para abrir el camino para todos quienes creen en Él sean salvos de la condenación y del poder del pecado, y finalmente sean restaurados a su propósito. La Biblia es una revelación gradual y progresiva de este plan. Cada libro amplía o hace avanzar el plan de la historia de alguna manera, revelando a Jesús y la salvación que del pecado está disponible para todos los que creen en Él. Segunda de Timoteo 3:15. La Biblia nos dice todo lo que nosotros debemos creer acerca de Dios para ser salvos, y nos muestra lo que necesita cambiar nuestra vida y ser obedientes y agradables a Él, a los que creemos y le recibimos de corazón. Él nos cambia a medida que lo leemos su palabra y la obedecemos. El resultado final que Él quiere para nosotros es que seamos restaurados a su propósito en que fuimos creados como hijo o hija de Dios, a fin de que le agrademos y que le obedezcamos completamente en cada motivo, pensamiento, palabra y acción. Nuestro versículo clave en esta serie está en 2 de Timoteo 3 del 15 al 17, dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. La semana pasada hablamos que doctrina es la palabra griega traducida doctrina. Significa instrucción o enseñanza. La Biblia es la doctrina de Dios. En ella aprendemos acerca de Dios y de sus planes que tiene para nosotros. No se puede tener una verdadera relación con Dios si no tenemos una doctrina correcta. Hay ciertas cosas que debemos creer para ser salvos de la culpa y del poder del pecado. Juan 8:24. El Nuevo Testamento
Fue escrito por testigos oculares de Jesús y colaboradores cercanos que fueron testigos oculares. Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús, escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Juan afirmó que escribió: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo en ellas, tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Jesús nació como judío en Israel, en un grupo de personas que estaba inmersas y familiarizadas en las Escrituras, que se guiaban en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Estos eran que creían en las promesas de Dios y la llegada del Mesías. Todos los creyentes judíos iban a la sinagoga en el día de reposo para hacer sus actividades religiosas, leían un salmo y hacían una oración. El principal propósito de sus reuniones era la instrucción, y la adoctrinarían al leer o escuchar las escrituras explicadas por los rabinos. Aunque estas personas no tenían copias de las escrituras en sus hogares, tenían acceso a la palabra de Dios, solo a través de las reuniones semanales del sábado y su sistema educativo. Los niños iban a la escuela desde los 5 años, su único libro de texto era la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos recibían la enseñanza oral y memorizaron numerosos pasajes de las Escrituras. A los 10 años muchos pasaban de nivel a un aprendizaje más avanzado, no solo de la Torá, sino también del Talmud. El Talmud era el comentario rabínico sobre las Escrituras para su aprendizaje oral y memorización. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, viajó por toda Galilea, al norte de Israel, enseñando en las sinagogas, leyendo y enseñando las Escrituras, como era la costumbre. Mateo 4:23 y Lucas 4:16. En la lección anterior señalamos que, en el día de la resurrección, cuando Jesús se apareció a sus discípulos, que podían verlo y tocarlo, les demostró quién es por medio de las Escrituras. Jesús les mostró las Escrituras, hablaban de él, de su persona y su obra, y les explicó el significado de todo lo que él había hecho a través de su muerte y resurrección, que es la doctrina de Cristo, abriéndoles su mente para que entendieran las Escrituras, ordenándoles a que salieran y contaran al mundo. En Lucas 24 del 46 al 48, dice, que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase al tercer día, y que en su nombre se predicara el mensaje del arrepentimiento, y del perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque ustedes son testigos de estas cosas. Jesús les dijo: he aquí se ha cumplido todo lo que las Escrituras predijeron acerca de mí y de mi obra, como sacrificio perfecto por el pecado. Ahora, pueden decirle al mundo todo lo que yo les he enseñado y he hecho delante de vosotros, para que se arrepientan y reconozcan sus pecados y yo los salve. Antes de regresar al cielo, Jesús les dijo a sus apóstoles que permanecieran en Jerusalén hasta que Él enviara al Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder para hablar a la gente acerca de miércoles. Hechos 1:8. 50 días después, en la fiesta anual de Pentecostés que se celebraba en Jerusalén, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que estaban reunidos de Jesús, y el apóstol Pedro predicó su primer sermón público. Nótenos que Pedro hizo exactamente lo mismo que Jesús hizo, utilizó las Escrituras para explicar y proclamar todo lo que había sucedido, y lo que estaba sucediendo después de la muerte de Jesús. Pedro dijo: todo lo que ustedes estáis presenciando es el cumplimiento de lo que escribió el profeta Joel, que, en los últimos días, Dios derramará su espíritu sobre hombres y mujeres. Joel 2 del 28 al 32. Dios respaldó a Jesús haciendo señales y maravillas por medio de él, a pesar de que ustedes lo rechazaron y lo crucificaron. Dios lo levantó de entre los muertos, tal como lo predijeron las Escrituras en Salmos 16 del 8 al 11, que Cristo el Señor está ahora sentado en el trono de Dios, a la mano derecha, como dicen las Escrituras en Salmos 110:1, que Cristo es Señor y el Mesías. La multitud que lo escuchó, quedó convencida por lo que oyó y preguntó a Pedro qué debían hacer. Él les dijo: cada uno de ustedes debe alejarse de sus pecados, y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Hechos 2:38. El resultado de Hechos 2:41 al 42, todos los que creyeron lo que dijo Pedro predicaron, fueron bautizados y añadidos a la iglesia, en total unos 3,000, y se unieron a otros creyentes consagrando sus vidas conforme a la enseñanza de los apóstoles y la comunión unos con otros, participando en la oración y en la cena del Señor. En otras palabras,
Estos apóstoles reunían a la gente para que se les enseñara la doctrina, lo que las Escrituras, la palabra de Dios, tal como Jesús les comisionó que hicieran mientras estaba con ellos. Sabemos por registro histórico que sus primeros servicios de adoración siguieron el patrón de Jesucristo, que, en las sinagogas, sus discípulos, leían y enseñaban las Escrituras para enseñarles doctrina. Las Escrituras, la doctrina, nos informan lo que debemos creer y crecer como seguidores de Jesús. Ella también nos ayuda a cumplir el propósito para el cual nosotros fuimos creados como hijos e hijas de Dios, a fin de que nos protejamos del engaño. La semana pasada mencionamos que el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, y cómo se convirtió en un ferviente seguidor del Señor, pasando el resto de su vida proclamando a Jesús por todo el Imperio Romano. Pablo testificó que tuvo una experiencia sobrenatural con Jesús en cada ciudad que visitó. En las sinagogas discutió con el pueblo, enseñándoles las Escrituras, que Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías enviado del cielo. Hechos 13:5, Hechos 14:1, Hechos 17:1, Hechos 18:4, Hechos 19:8. Como resultado de los esfuerzos de Pablo se establecieron comunidades de creyentes, iglesias en varias ciudades, y Pablo se quedó con algunos de ellos por un periodo de tiempo para enseñarles la palabra de Dios y doctrinarles. Cuando se fue, continuó enseñando doctrina, escribiendo epístolas a las iglesias. Algunas de estas cartas que pasaron a formar parte del Nuevo Testamento, en una de ellas, Pablo expresó su motivo y objetivo de la predicación de Jesús. Lo proclamamos, amonestando y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo ser viviente. Colosenses 1:28. Perfecto significa completo, acabado, maduro, desarrollado. Nosotros fuimos creados para ser hijos e hijas de Dios completos y perfectos como Cristo, en carácter y conducta. Perfección significa llegar a ser como Jesús. Él es el modelo para la familia de Dios. Romanos 8:29 y 1 de Juan 2:6. Crecer a la semejanza a Cristo significa ser perfeccionado. Es un proceso que comienza cuando doblamos nuestra rodilla aceptando a Jesús como Salvador y Señor, y continúa hasta que lo veamos cara a cara arriba en su gloria. Las Escrituras son vitales para este proceso. La Biblia no solo nos dice quién es Jesús, sino que nos brinda el proceso de perfeccionamiento para caminar en la voluntad de Dios. Nos reprende y nos corrige. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. 2 de Timoteo 3:16. Redarguir significa condenar o reprender sin detenerse. Corregir significa poner en su lugar las cosas que nos impiden agradar a Dios. No podemos alcanzar la semejanza a Cristo por nosotros mismos. Para esto se requiere la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Jesús murió como sacrificio para abrir el camino para que el Espíritu Santo more en nosotros y nos restaure. Sin embargo, debemos cooperar con el Espíritu Santo, escuchando sus consejos y obedeciendo su guianza en la palabra de Dios, y poniendo en acción la obra salvadora de Jesús en vuestras vidas, obedeciéndole con profunda reverencia y temor. Filipenses 2 del 12 al 13. La Biblia funciona como un espejo, mostrándonos nuestro carácter a la semejanza de Cristo, inspirándonos a cambiar de comportamiento porque nuestra meta en esta vida es ser como Jesús. Te muestra lo que estás haciendo y en lo que te estás convirtiendo. Cuando nos miramos en el espejo somos transformados por el Espíritu Santo. En 2 de Corintios 3:18, dice, que todos nosotros, con el rostro descubierto, miramos nuestra propia vida en la palabra de Dios. Como vemos en un espejo la gloria del Señor, nos transformamos constantemente en su imagen en esplendor cada vez mayor, y de un grado de gloria a otro, porque esto viene del Señor que es el Espíritu. Pablo no trajo a la gente el mensaje inicial de salvación del pecado por medio de la fe en Jesús, sino encargó a hombres fieles que cuidaran la iglesia y enseñaran buena doctrina. Pablo fundó la iglesia en la ciudad de Éfeso, y permaneció allí durante más de 3 años enseñándoles la palabra de Dios. Hechos 20:31. Cuando Pablo se fue, les dio instrucciones a los líderes que había nombrado, alimentar y pastorear el rebaño de Dios, su iglesia que Cristo compró con su sangre. En Hechos 20:28, Pablo advirtió a estos líderes que vendrían lobos rapaces, falsos maestros para desviarles, que distorsionarían la verdad para devorar a sus seguidores. Hechos 20 del 29 al 30.
Las últimas palabras de Pablo a sus líderes fueron: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, su mensaje que tiene poder para edificaros en Cristo. Hechos 20:32. Pablo sabía que vendrían falsos maestros, pero también sabía que la enseñanza exacta de la Biblia produce crecimiento y edifica a los creyentes, y también les protege a las personas del engaño. Pablo más tarde escribió una epístola a la iglesia de Éfeso, haciéndoles recordar que Cristo instituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para ayudarles a crecer a semejanza de Cristo, o perfeccionarlos y edificarlos a la imagen de Cristo. Efesios 4:11-12. Los líderes hacen esto mediante la proclamación y la enseñanza de las Escrituras para enseñar en la iglesia a ser maduros en el Señor, hasta lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Observemos cómo Pablo concluyó su declaración sobre el papel de liderazgo de la iglesia. Tiene como único propósito edificar a las personas para que maduren en Cristo mediante la enseñanza de las Escrituras, y para que no sean fluctuantes como niños, y como las olas del mar llevadas por el viento de un lado al otro por toda doctrina de tramposos. Efesios 4:14. Más tarde, Pablo escribió una carta a uno de sus hombres 4S de confianza que puso a cargo de Éfeso, a Timoteo. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, notemos algo más que dijo Pablo: estudien duro para que Dios puedan ser aprobado, y no se avergüencen como predicadores que explican bien y correctamente las Escrituras. Segunda de Timoteo 2:15, Pablo también estableció una iglesia en la ciudad griega de Corinto, permaneció con ellos alrededor de 1 año y medio, enseñándoles, y luego más tarde les escribió que debían cuidarse de los falsos maestros para no alejarse de Jesús para ir en pos de un evangelio falso de mentirosos. Segunda de Corintios 11 del 1 al 4. La única manera de rechazar a los falsos cristos y falsos maestros es conocer al verdadero Cristo de la Biblia, el cual es solo posible si tenemos la doctrina correcta o la enseñanza correcta de las Escrituras. Los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros tienen la obligación de enseñar la Biblia con precisión, ya que los creyentes puedan aprender a leer y estudiar las Escrituras por sí mismos. Pablo visitó la ciudad de Berea, en el norte de Grecia, fue a la sinagoga local para proclamar que el Mesías ha venido del cielo, era Jesús. Observemos su actitud hacia la Escritura. Ellos escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, escudriñando las Escrituras día tras día para comprobar si las cosas que estaba hablando Pablo eran realmente la verdad. Hechos 17:11. No podríamos recibir ni dar una buena enseñanza si no estamos familiarizados con las Escrituras. Eso de que alguien cite la Biblia no significa que esté hablando correctamente la doctrina. La Biblia no es una colección de versículos sin relación entre sí. Para interpretar correctamente cualquier versículo, debemos siempre considerar cómo encaja con otros versículos, es decir, el contexto. Todo en la Biblia fue escrito por de alguien para alguien sobre algo, por eso entender el contexto histórico y cultural también es muy importante. Si sacamos un versículo de su contexto, podemos hacer que diga cualquier cosa. Muchos sermones populares no son bíblicos, porque no pueden probar, ni usan textos que se ajustan al pensamiento de Dios, sino solo a los pensamientos del orador, creando herejías que no se ajustan a la verdad. La lectura regular y sistemática de la Biblia nos ayudará a reconocer si alguien tiene doctrina correcta o si está saliendo del contexto. Nos servirá también para evaluar y analizar todo lo que escuchamos para no ser engañados. Hablaremos más de este asunto en la próxima semana para aprender a discernir entre la doctrina verdadera y la falsa. Entonces, descubriremos cuál es el beneficio de tener una lectura regular y sistemática. Antes de culminar esta conferencia, debemos tener en cuenta que, si aún no tenemos un hábito de lectura efectiva, les sugiero que se centren en leer los 4 evangelios en la primera parte de este año. Léelos una y otra vez, y mientras leemos, busquemos al poder del Espíritu Santo para recibir corrección, guianza y reprensión, y reciba iluminación de su lectura. Puede que estés pensando que sí, pero necesito una respuesta específica para una situación específica de mi vida. Buenas noticias. Dios puede usar a las Escrituras para ayudarle a encontrar sentido mientras lees. Dios hizo esto para mí la primera vez que leí el Nuevo Testamento. No entendí casi nada, pero poco a poco mi mente se abrió al poder de la palabra y Jesús cambió mi vida. Pablo le dijo a los Gálatas 3:28, que en Cristo no hay judío ni griego,
esclavo ni libre, varón ni mujer, esclavo ni libre. Desde entonces, no soy la misma como persona y como mujer. En este versículo, Pablo se refería a la igualdad en Cristo. Me sirvió de mucho, porque me di cuenta de que Dios ministró mi vida de una manera muy poderosa. Consideremos qué beneficio más tiene estudiar las Escrituras. Pablo escribió, estas cosas escritas nos enseñan y nos dan esperanza, y aliento mientras aguardamos con paciencia la promesa de Dios. Romanos 15:4. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.